Bienvenidos. Esta es la última reunión del Comité de Estudios de América Latina del año y tenemos un seminario para cerrar el año que es de lujo. Le agradecemos al embajador Argüello que siempre tiene esta excelente predisposición para participar con nosotros, que es un gran amigo de la casa, además. ¿Y por qué quisimos hablar del tema del G20 y América Latina, ¿no? Porque este año de la pandemia realmente es un año que nos ha pegado muy duro a todos los países, pero en particular a América Latina. Y el COVID también ha puesto de relevancia lo importante que es la cooperación y el multilateralismo, con lo cual nos pareció que era muy importante hablar de la visión de los países de América Latina que están dentro del G20 sobre este tema, porque ha permeado en todas las agendas, ¿no? Es muy interesante cuando uno piensa en este G20 en particular, que fue un G20 muy atípico, porque en plena marcha se tuvo que cambiar de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Esto para América Latina tuvo y va a tener consecuencias muy importantes que vale la pena mencionarlas y que van a permear sobre todo la agenda del G20. Así que bueno, sin más, te agradezco nuevamente la participación y también me gustaría agradecer al doctor Bordón, que va a hacer las palabras de cierre, por el apoyo de siempre de estos últimos meses a todos los seminarios que hemos tenido y a todos los asistentes que siempre nos acompañan. Muchas gracias, Carola. Buenos días a todos, a todas. Ciertamente es un placer estar participando de esta actividad de CARI, en donde podemos compartir algunas de las experiencias que estamos desarrollando en esta etapa tan particular. Decía bien recién Carola Ramón que en el mes de marzo, yo me instalé en Washington en el mes de febrero, y fue bastante rápido porque, bueno, el presidente Trump nos concedió rápido la audiencia para la presentación de cartas credenciales, y eso hizo que me trasladara sin preparación, me refiero a logística, me trasladara rápidamente a Washington. A pocos días después de llegar, presenté las cartas credenciales en la Casa Blanca, e inmediatamente después, a principios de marzo, ya teníamos la primera cumbre, la segunda cumbre en realidad, de Sherpas en Arabia Saudita, de Sherpas del G20. Así que con el embajador Tempone, que es el sub-Sherpa, nos trasladamos a Arabia Saudita. Allí nos cruzamos con Carola, que estaba terminando su propia reunión. Estuvimos, creo que 3 días en esta cumbre, de la cual no participaron los 20 Sherpas, sino prácticamente la mitad. Ya la amenaza de la pandemia estaba instalada. Y yo creo que salimos en el último vuelo, o en uno de los muy poquitos últimos vuelos que salieron de Arabia Saudita. Creo que nuestro vuelo salió porque había 6 Sherpas a bordo, en realidad. Porque sé que inmediatamente después de despegar se cerró el espacio aéreo en Arabia Saudita y, bueno, por varios meses no se pudo ingresar. Así que mi suerte sería otra si me hubiera quedado en Riad por varios meses. Pero bueno, todo esto nos ha forzado a esta modalidad de trabajo, a la virtualidad, que sí ha tenido, como bien señalaba recién Carola, incidencia sobre el decurso de las cuestiones en el tratamiento del G20. Este año, a diferencia de lo que hemos visto en otras oportunidades, la cumbre del G20 no despertó una intensa cobertura en los medios internacionales ni nacionales, ni una gran expectativa pública, diría yo. No lo hizo en Argentina, ni lo hizo en el resto del mundo, como sí ocurrió en ocasiones anteriores. Probablemente es esto de la virtualidad, esta virtualidad producto de la pandemia, que eliminó la posibilidad de que los principales líderes del mundo, más allá de las sesiones plenarias, mantuvieran esas esperadas reuniones bilaterales que en los últimos años marcaron las cumbres de jefes de Estado y de gobierno del G20. Atrajeron gran parte de la atención internacional. Recordemos que así ocurrió, por ejemplo, con el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Buenos Aires en el año 2018, cuando ellos se juntan en el marco de una esperada reunión, en realidad, para forjar una tregua comercial que fue noticia en todo el mundo. Algo similar pasó en Osaka en el año 2019,
cuando el presidente chino Xi Jinping se reunió con sus pares ruso e indio para definir una estrategia de oposición conjunta a las sanciones ilegales y unilaterales que en materia comercial estaban implementando los Estados Unidos. Es decir, el contacto personal en el marco de las cumbres sí resulta determinante a la hora de visibilizar pasos concretos que se dan en la arena multilateral, en este caso, en el campo del G20. Por eso las evaluaciones sobre los resultados de la cumbre, por otra parte, se hicieron casi exclusivamente, diría, desde una perspectiva económica financiera, no destacando otras varias cuestiones que son muy importantes y que estuvieron este año en el centro de las discusiones, como las vacunas, como el medio ambiente, como la protección social. Por eso, desde una perspectiva más amplia, es posible extraer una conclusión más matizada. Y entonces digo que es probable que la cumbre de Riad, por esta circunstancia extraordinaria, se convierta en un hito, en una suerte de tercer paso importante en la evolución del G20, y con un nivel similar o mayor de gravitación internacional que tuvo el grupo en su fundación, allá por 1999, cuando se lo constituyó como un ámbito de ministros de finanzas y presidentes y gobernadores de bancos centrales para dar respuesta a las crisis periféricas de los años 90. Pensemos en Turquía, pensemos en Rusia, México, Brasil, Argentina, los tigres asiáticos. Primer gran paso. Segundo, cuando en el año 2008 se lo jerarquiza y el presidente George W. Bush decide que hay que reunir al grupo de los 20, pero no a nivel de ministros o presidentes de banco, sino a nivel de jefes de Estado y de gobierno, con el fin de generar una respuesta coordinada a la crisis económica o financiera internacional que se había desatado, esta vez en los países desarrollados, más precisamente en el corazón de Wall Street. Este año, el G20 también tuvo una crisis como telón de fondo. Y a eso me refería recién hablando de la potencial, posible importancia de la cumbre de Arabia Saudita como marca de un cambio de metodología. Pero la crisis esta vez fue de una naturaleza distinta, ya que proviene de la emergencia sanitaria y humanitaria de una magnitud sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, que penetró directamente todos los ámbitos de la sociedad global. Desde ese punto de vista hay que subrayar que es la primera vez que un asunto propio del track de Sherpas, es decir, un asunto no económico financiero estrictamente, se ubica en el centro de la declaración final. Por más que la salud ya fue un tema mencionado en la cumbre de 2008 en Washington, que adquirió mayor relevancia a partir de Alemania en el año 2017, cuando su tratamiento se lo elevó a nivel ministerial. Allí nacen las cumbres de los ministros de salud. Este año el G20 abre definitivamente su mirada a la consideración de asuntos globales más allá de las crisis económicas financieras y reformula las prioridades en la agenda internacional, ya que el peso político del grupo tiene una indudable incidencia, una indudable correlación en la conformación de esta agenda internacional. Un primer ejemplo de esa proyección es la convocatoria que acaba de hacer Italia, ya desde la presidencia 2021 del G20 a una cumbre de salud global para mayo del año 2021, una cumbre que habrá de verificarse en conjunto con la Unión Europea y con la Organización de las Naciones Unidas, donde probablemente se inicien las conversaciones para la negociación de un acuerdo internacional de prevención y respuesta a las pandemias. Porque es cierto también que esta pandemia probablemente sea nada más que el anticipo de situaciones similares que, producto, entre otras cosas, de la globalización, a nuestro planeta le toque vivir en los tiempos por venir. Por cierto, una carencia
que el coronavirus puso en evidencia, porque la verdad es que no hay mecanismos de prevención, de tratamiento, de coordinación ya establecidos en materia de combate a pandemias. Ahora bien, a pesar de que muchos expertos han cuestionado la efectividad del G20, han puesto sobre la mesa la inoperancia del G20, de que en los últimos años el grupo no ha sido precisamente un ejemplo de multilateralismo y de cooperación internacional. Lo cierto es que la pandemia parece revalorizar la importancia del ámbito, tal vez como consecuencia de que no hay otro ámbito más efectivo o eficiente. Pero lo cierto es que aparece una cierta revalorización. Se coincidió durante la cumbre de modo casi unánime en la necesidad de fortalecer el G20. Es decir, esto que parecía que se estaba apagando u opacando, particularmente a partir de algunas decisiones tomadas en los países centrales, o en algunos de los países centrales, parecía anticipar un resultado que no se está verificando. Vieron como en la anécdota de Mark Twain, donde tal vez nosotros también nos hemos apresurado a declarar la muerte del multilateralismo y en la muerte de la cooperación internacional. Me refiero a esa anécdota que aconteció en junio de 1897, que a mí me hace mucha gracia. El New York Journal publicó aquí la noticia de la muerte de Mark Twain, que por entonces vivía en Londres. Al día siguiente, el mismo diario, en la sección de cartas al director, publicó una carta que se destacaba de las demás. Esa carta estaba firmada por el propio Mark Twain y decía, la tengo aquí anotada: James Ross Clemens, un primo mío, estuvo seriamente enfermo en Londres hace 2 semanas, aunque ahora se encuentra bien. Punto aparte. La noticia de mi enfermedad derivó de la enfermedad de mi primo y la noticia de mi muerte fue una exageración. Punto. A mí esta anécdota me parece elocuente para mostrar cómo este ocaso de esta instancia multilateral del G20 en realidad no se está verificando, seguramente por la no aparición de una instancia superadora o seguramente porque todavía queda en ese espacio, en ese inédito ámbito de coordinación que se verifica desde el año 2008, tela para cortar. Por ello, es oportuno reflexionar una vez más sobre cuáles son las oportunidades que ofrece la participación en el G20. Por eso estoy tan entusiasmado con la posibilidad de este primer contacto con ustedes. Porque tenemos que indagar si es posible una mejor coordinación regional, o tenemos que indagar sobre cuáles deberían ser las estrategias para movilizar los intereses regionales en la agenda global a través de la plataforma del G20, que a pesar de algunos intentos es todavía una tarea pendiente. Digo a pesar de algunos intentos porque en el año 2011 estaba viendo unos papeles en una conferencia en Montevideo en donde la LADI ensayó algún mecanismo de aproximación de consumo con los otros países de América Latina que trabajan en el ámbito del G20. No pasó de un intento, pero bueno, es un intento positivo y un antecedente que me parece que nosotros debiéramos considerar. Vayamos un poquito más adentro de la propuesta del CARI para hoy, que es el impacto del COVID en América Latina y su vinculación con el G20. Como todos sabemos, América Latina representa, lamentablemente, una tercera parte de los fallecimientos a nivel global. Y además está la pobreza. La pobreza que potencia los riesgos derivados de la propagación del virus. La pobreza que será especialmente significativa en nuestra región, ya que 1 de cada 3 personas en situación de pobreza extrema en el mundo en el año 2021 será latinoamericana. En 2021 los países de América Latina y el Caribe tendrán una economía que será un 8% más pequeña que en 2019. Y esto implica un retroceso de 15 años en términos de pobreza y de 30 años en términos de pobreza extrema. A ello se suma el cierre de 2.700.000 micro y pequeñas empresas y los incrementos del desempleo y el incremento de la informalidad en la región, que ya era altísima antes de la pandemia
y que después de la pandemia supondrá las 2/3 partes de la fuerza laboral. Entonces, hay un amplio consenso en que la pandemia ha expuesto las desigualdades y fragilidades de los países de la región, tal vez como nunca antes. En ese contexto, la comunidad internacional debe tomar en consideración, y lo hemos planteado hasta el cansancio en las reuniones de Sherpa, preparatorias de la declaración final a ser suscripta por los jefes de Estado y de Gobierno, debe tomar en consideración el G20 las problemáticas específicas de los países de renta media de la región y de los pequeños estados insulares del Caribe. Debemos considerar las brechas estructurales existentes y la particular situación de vulnerabilidad que conllevan y que ha sido expuesta por el COVID-19. Debe ponerse esto sobre la mesa y ello requiere revisitar los criterios de graduación y considerar índices multidimensionales de vulnerabilidad, porque entonces la realidad que va a aparecer no va a ser solo África. La verdad es que la declaración de los líderes del G20 no ha reconocido acabadamente esta situación y se ha vuelto a poner el acento en los países más pobres, algo que es legítimo, algo que es atendible, que suscribimos, aunque al hacerlo solo con esa categoría de países se está marginando a los países de renta media y su particular problemática. Por eso hice recién esta descripción tremenda de los números que ofrece la región de América Latina, que no figura en la declaración final de los jefes de Estado del Grupo de los 20, por falta de acuerdo, obviamente. El G20 instituyó la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, que suspende hasta mediados de 2021 la devolución de préstamos oficiales bilaterales de los países más pobres. En total, 73 países reúnen las condiciones para acceder a la suspensión temporal de los pagos de la deuda contraída con acreedores bilaterales oficiales. Desde que entró en vigor, esto fue el 1 de mayo de este año, del 2020, a través de esta iniciativa se ha proporcionado un alivio de cerca de unos 5.000 millones de dólares a más de 40 países elegibles. El hecho de que el G20 acepte la necesidad de un alivio de deuda es bienvenido, por supuesto, pero el nuevo marco es insuficiente ya que no reconoce que los países de ingresos medios, hogar de 8 de cada 10 personas en el mundo, a las que la crisis del COVID arrojó a la pobreza extrema, también van a tener problemas para pagar sus deudas. Y no estoy hablando del particular caso de la Argentina. Estoy hablando de los países de la región de América Latina y el Caribe. Es que nuestra región necesita una nueva emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, como se hizo en la crisis del 2008. Porque estos instrumentos otorgan liquidez, inyectan liquidez a los países sin necesidad de incrementar sus niveles de endeudamiento externo. Punto. Pasemos ahora a la presencia de América Latina en el G20. La presencia de Argentina, Brasil y México define la presencia latinoamericana en el G20 y es una presencia significativa, aunque no totalmente acorde con lo que debería ser. Por lo general, esa presencia es más el resultado de iniciativas individuales de los gobiernos que producto de una acción regional coordinada y articulada, de la cual América Latina adolece en el marco del G20. Solo en momentos especiales, cuando México en el año 2012 presidió, o Argentina en el 2018 ejerció la presidencia del G20, hubo un mayor esfuerzo para transmitir las inquietudes o prioridades regionales en el marco del G20. Es posible que lo mismo ocurra cuando Brasil ejerza la presidencia en el año 2024, porque hasta ahora recordemos que Brasil solamente cumplió un rol en el año 2008 de coordinador de las reuniones de ministros de finanzas en el periodo de transición, desde que fue convocada la cumbre de noviembre del 2008 hasta que esta se verificó en Washington. Pero estas instancias
de desarrollo de una estrategia o de intento de desarrollar una estrategia mancomunada son esporádicas y no han resultado efectivas. Porque participar en el G20 requiere de una acción perseverante, continua, coordinada. De hecho, no existe en la región un ámbito institucionalizado, permanente, donde se discuta una agenda regional del G20 para que cada año sea llevada esa agenda a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Y esto es un punto importante, muy importante. Paradójicamente, la región cuenta con un nivel de representación del que gozan pocas regiones. Dijimos México, Brasil y Argentina. Aunque esta participación no ha sido aprovechada, como sí lo han hecho en otras áreas geográficas que están representadas por un solo miembro, como es el caso de África. 54 países, un país africano en el G20, Sudáfrica. O en el caso de Australia, por Oceanía. Presidir el G20 además supone una gran herramienta, una gran oportunidad, más allá de la oportunidad que supone participar del G20, ser uno de los 20. Fíjense que cuando se verificó la cumbre de G20 en el año 2012 en Los Cabos, en México, quien ejerce la presidencia tiene la ventaja de poder invitar a otros países que no son parte de la mesa del G20. Eso le permite abrir el juego y lo coloca en una posición interesante. En el año 2012, por ejemplo, México convocó a Colombia y Chile. Esa acción, esa movida estuvo claramente inscripta en la posibilidad que brinda la presidencia de darse una política con los países de la región, de intentar definir o dar los pasos primeros hacia una agenda compartida. Ahora, en el 2018, cuando le cupo a la Argentina la presidencia del G20, los invitados fueron Chile y los Países Bajos. Bueno, también resulta interesante mirar un poco más de cerca cómo los países en el G20 se han ido alineando en coaliciones y cómo se produce la articulación de ámbitos que permiten homogeneizar posiciones y gravitar en el foro internacional. Veamos los casos rápidamente. Pensemos en el G7. El G7 es el grupo de incidencia tradicional. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. En general, las discusiones del G7 y sus consensos informan en gran medida las declaraciones del G20. Un detalle para tener en cuenta, fíjense, los Sherpas en el G20 son también los mismos que actúan como Sherpas en el G7, lo que garantiza una amplia coordinación, conocimiento personal, registro de la modalidad de trabajo y discusión que se verifica antes y durante la celebración de las cumbres y la factura, la elaboración de la declaración final de los líderes. Este año, por ejemplo, en la cumbre extraordinaria de líderes del G20, esa que se hizo de modo virtual el 26 de marzo, el G20 se reunió el 16 de marzo. Y entonces, cuando se compara la declaración emitida con la declaración de líderes del G20, es fácil identificar las coincidencias entre el producto de la reunión de 10 días antes del G7 y lo que se ve finalmente plasmado en el documento final de la cumbre de líderes. Hay una estrategia desarrollada en el terreno y sobre la marcha. Veamos el caso de la Unión Europea. A la voz de la Unión Europea se suman las voces individuales de Francia, de Italia, Alemania, Reino Unido y el Reino de España, que participa como ustedes saben, como invitado permanente. Ahora bien, la Unión Europea lleva una sola voz al G20, representando este universo, esta constelación de países que la integra. Pero lleva una sola voz al G20, una voz que habla además por todos esos países, porque llegan ya de acuerdo, como consecuencia de la ejecución de una agenda previa de trabajos y de reuniones previas. Otro grupo es el BRICS. Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Ellos coordinan en ese ámbito las posiciones que van a llevar al G20. Por eso la cumbre de San Petersburgo
se celebró, de los BRICS, se celebró el 17 de noviembre de este año. Y los días 21 y 22 de noviembre de este año sesionó la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20. Y resulta también en este caso sencillo de advertir, en la declaración de la reunión de los BRICS del 17 de noviembre, varios elementos que terminan reflejados en la declaración final del G20. Pensemos en el MICTA, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Otro ámbito interesante. Es un ámbito de concertación política que emergió como un espacio informal de consulta sobre los asuntos globales en el año 2012. Esta idea nace en Los Cabos, en paralelo con la celebración de la cumbre de líderes de ese año bajo la presidencia mexicana. Y la intención fue crear una tercera instancia entre el G7 y los BRICS, donde México jugó un papel ciertamente interesante. En la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del MICTA de abril del año 2020, se postuló expresamente trabajar en conjunto en el G20 para fortalecer la cooperación y la recuperación en el contexto de la pandemia. Es decir, también allí estamos en presencia de un intento de diseñar una agenda propia de una parcialidad para operar, para trabajar dentro del ámbito de la cumbre de líderes. Entonces, lo que aparece claro a partir de este recorrido es que solo dos países, Argentina y Arabia Saudita, no están integrando una coalición dentro del G20. Y queda puesta también de manifiesto la ausencia en la región de un ámbito de coordinación, de articulación, de consulta política institucionalizado para asuntos globales. Y esto no tiene que ver solo con la falta de simpatía o la simpatía entre los líderes de la región. Esto tiene que ver con definiciones de fondo que los países deben tomar en función de sus intereses y en función de los intereses de la región. Una decisión que, a mi modo de ver, todavía está pendiente. La articulación de Brasil en BRICS y de México en MICTA tal vez tenga alguna incidencia para promover un espacio de mayor articulación, pero eso no implica un obstáculo invencible, un obstáculo más poderoso que la voluntad política de los actores cuando se presenta. Cuando digo de los actores, estoy diciendo de los estados y no de los jefes de gobierno. De allí que para la Argentina promover un espacio regional de discusión sobre los asuntos globales o integrar una coalición aparece como un objetivo deseable y necesario para lograr algún tipo de incidencia propia en la agenda del G20. En ese sentido, entonces, promover una visión más regional pasa a ser un imperativo. Se podrían explorar y promover algunas alternativas. Podríamos pensar en la LADI, y lo digo nada más que como disparador para pensar. ¿No? Podríamos pensar en la LADI, podríamos pensar en la CELAC. También, teniendo en cuenta la presencia del Reino de España como invitado permanente en el G20, se podría pensar en un ámbito de diálogo más amplio que el latinoamericano, pensar en un ámbito de diálogo iberoamericano. Si esta idea prosperara, Iberoamérica contaría con 4 miembros en el G20: Argentina, Brasil, México y España. Esto, por ejemplo, podría incorporarse como un asunto a debatir y consensuar en las conferencias iberoamericanas. Las conferencias iberoamericanas reúnen periódicamente a 22 países de Iberoamérica, 19 de América Latina, más Andorra, España y Portugal. Un ámbito interesante. En fin, en este terreno yo tengo la sensación de que casi todo está por hacerse. Vayamos al contexto de la cumbre de Riad. Yo diría que frente a la sorpresa y emergencia de la pandemia, Arabia Saudita tomó una decisión. Sumó a la agenda regular de su presidencia un proceso paralelo, tanto a nivel de líderes como a nivel ministerial, para abordar los impactos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia del COVID-19. Es decir, se salió de lo que es
lo que ha sido históricamente el eje que ha atravesado, cuando digo el eje, quiero decir el eje económico-financiero que ha atravesado y que marca en realidad el nacimiento del G20 como instancia original en 1999 y como instancia de líderes, de jefes de Estado y de Gobierno a partir del 2008. Este proceso que estoy mencionando ahora, el de Riad, se inició con la cumbre extraordinaria virtual de líderes del G20, a la que recién hice mención, la del 26 de marzo. En esa cumbre, el presidente Alberto Fernández delineó la posición nacional sobre la pandemia, resaltando la necesidad de recurrir a la solidaridad y a la cooperación internacional para articular una respuesta común al desafío global. El presidente señaló 3 pilares hacia los cuales debía orientarse la acción: salud pública, recuperación económica, protección social. Respecto al primer pilar, propuso la creación de un Fondo Mundial de Emergencia Humanitaria a fin de dotar a los países con los suministros médicos necesarios y afirmó que la investigación científica, los diagnósticos, los tratamientos y las vacunas debían ser considerados un bien público global. Y en eso estamos. Fíjense ustedes que la aparición inminente de las vacunas, algunas se están ya aplicando, no nos está marcando un punto de llegada, un punto de salida de la crisis. Nos está marcando un nuevo comienzo. Ahora viene la discusión del acceso a las vacunas, una discusión en la cual todos los países del mundo necesariamente van a estar involucrados. Y me parece que en este terreno va a haber también bastante tela por cortar en las semanas por venir. En ese sentido, la Argentina sostuvo que se debía celebrar un acuerdo para garantizar una distribución y acceso equitativo y asequible a los tratamientos y vacunas contra el virus. Respecto de los otros pilares, propuso suscribir un pacto de solidaridad global para diseñar una estrategia multilateral orientada a la recuperación económica inclusiva que asegure el empleo, que asegure la producción. Ahora, desde esa cumbre virtual del 26 de marzo, Arabia Saudita puso mucho empeño. Convocó a más de una decena de reuniones extraordinarias a nivel ministerial en los ámbitos de comercio, de energía, de agricultura, de empleo, de turismo, de economía digital, de educación. También se organizó una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de fortalecer el seguimiento en las fronteras de la solicitud realizada por los líderes en la cumbre de marzo para coordinar los esfuerzos globales orientados a contrarrestar los impactos de la pandemia, incluyendo las medidas en frontera y la asistencia para la repatriación de nacionales. Una buena parte de mi tiempo en Washington este año ha estado dedicado a la cuestión de la repatriación de nacionales. No solamente los propios, sino a atender múltiples situaciones que se verificaron en todos los países producto de la pandemia en curso. En el marco de la agenda regular se realizaron reuniones interministeriales sobre, tengo acá una lista, economía digital, educación, empleo, finanzas, salud, comercio, inversiones, energía, turismo, anticorrupción, agricultura y manejo del agua, medio ambiente, cambio climático. Es decir, ha habido una tarea intensa realizada de un modo, de modo tal que se ha ido ampliando el juego, digamos, a las distintas instancias temáticas o ministeriales. La cumbre se centró en cómo proteger la vida y restaurar el crecimiento económico, cómo atender las vulnerabilidades evidenciadas por la pandemia y cómo establecer las bases para una nueva normalidad. Y ahí estamos. Esta es una película que está in the making todavía, ¿no? Está en proceso. Yo terminaría diciendo, las 4 claves de la declaración de Riad fueron enfrentar el desafío juntos, fueron construir una recuperación resiliente y duradera, asegurar una recuperación inclusiva que aborde las desigualdades y garantizar un futuro sostenible. Con eso cerramos lo que ha sido el tramo de la presidencia saudí del G20. Yo terminaría esta charla reiterando algo que todos sabemos.
El G20 enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La propia supervivencia del G20 tendrá que ver con los resultados que sea capaz de producir como respuesta a esta crisis humanitaria sin precedentes. Pero, a mí me gusta creer esto, elijo creer esto, creo en esto, podemos estar también frente a una oportunidad en términos de refundar, de rearmar el esquema de trabajo multilateral que se ha ido opacando en los últimos años. Así que me parece oportuno, me resulta oportuno volver a aquella expresión de Rahm Emanuel, el que fue jefe de gabinete de Barack Obama, alcalde de Chicago, que dicen que citando a Winston Churchill, yo no lo he comprobado, pero durante la crisis del año 2008, él acuñó una frase que se usa reiteradamente en el G20, que dice, never let a good crisis go to waste. Con esto termino. Muchas gracias. Buenos mediodías a todos ya. En primer lugar, en mi nombre y en el de Adalberto Rodríguez Llavarini, nuestro presidente, por un lado, felicitaciones a Carola Ramón Berjano y a todo el equipo del Comité Latinoamérica por haber organizado esta reunión y por haber convocado a una persona con la formación y con la trayectoria, tanto en los temas de políticas públicas como los específicos de política internacional, como es el embajador Jorge Argüello. Segundo lugar, agradecerle formalmente como vicepresidente y agradecerte como amigo de muchos años que hemos compartido muchos momentos y muchas actividades, tanto en el plano nacional, pero sobre todo en el internacional en las últimas décadas. Agradecerte, Jorge, por dos elementos generales antes de hacer mi reflexión final. El primero, porque cuando un embajador, en este caso, como es el caso de Jorge, o ha sido el caso mío de otras personas, es un embajador del artículo 5º, eso no es de carrera diplomática, dentro de lo que nuestra ley de servicio exterior en el artículo 5º prevé, uno lleva la experiencia de la historia de la política exterior de un país y la formación de los diplomáticos de carrera que desde Buenos Aires y desde la misión que a uno le toca estar presentes, enriquecen y deben enriquecer junto con el resto del sistema institucional y de la sociedad argentina nuestra tarea. Y la verdad es que Jorge Argüello, en sus distintas funciones en Naciones Unidas, por 2 veces ahora en Estados Unidos, en Portugal, y en sus tareas muy importantes en el Parlamento argentino, en los temas internacionales, ha demostrado que utiliza y que deja herencia a esta cultura y a este patrimonio de la política exterior argentina, con nuestros aciertos y nuestros errores, pero es nuestra cultura y nuestro aprendizaje. En segundo lugar, porque cuando una persona va a ocupar ese lugar, tiene también 2 desafíos: aprobar su propia experiencia, y en el caso de un artículo 5º, su experiencia como persona que no es de carrera y que aporta otras perspectivas y experiencias, por eso está limitado en su cantidad de personas que pueden ocupar el cargo. Y es claro que Jorge lo ha hecho con toda amplitud. Y en segundo lugar, que debe también dejar herencia cultural. Y Jorge Argüello, no vine para hablar de él, pero no puedo dejar de hacerlo, porque es muy importante ante la crisis de valores y la falta de consensos que hay a nivel global, referir estas actitudes. Él ha demostrado hoy, y lo ha demostrado siempre, que deja herencia con su trabajo. No solamente aprendizaje para él, sino herencia. Y en este sentido, yo creo que la prudencia y la profesionalidad con que él ha actuado en cada ocasión, pero especialmente en estos momentos tan difíciles para el sistema global y por supuesto para nuestra región y para nuestro país, van de la mano con lo que nos acaba de transmitir. O sea que la prudencia y el cuidado público en sus acciones y en sus declaraciones para ser efectivo en términos a cumplir
su representación de la sociedad argentina, del Estado argentino, del gobierno argentino, van de la mano con lo que nos ha aportado, e imagínense que esto también lo aporta permanentemente a nuestro servicio exterior y en sus diálogos con embajadores y con personas no solamente de Estados Unidos, sino del mundo que están presentes en Washington. O sea que yo le agradezco en lo personal y me alegro mucho como argentino esta reiterada demostración que Jorge nos ha dicho. Quiero dejar 2 o 3 temas, que algunos no sé si Jorge los recogerá o los dejaremos para el futuro. Primero, creo que el centro de lo que nos ha planteado es que finalmente la política exterior se basa en decisiones nacionales y en la articulación con nuestro programa de desarrollo económico con inclusión social. Y esto debe ser una política de Estado en Argentina. Segundo, que es imposible pensarlo sin una visión de inserción internacional en un mundo globalizado que cada vez necesita más del multilateralismo. Tercero, que esta articulación entre nuestra política nacional y este mundo globalizado y las políticas multilaterales tiene que tener un paso fundamental de un regionalismo con políticas internacionales, productivas, energéticas, democráticas, comunicacionales, comerciales, que pase en primer lugar por nuestros vecinos y por nuestra región, no para encerrarnos, sino para poder tener una voz en el mundo. Creo que esta es la gran conclusión y enseñanza que nos deja. Y ya en lo particular, creo que le ha dado, y él mismo lo dijo, y yo me incluyo, lo digo con sinceridad, no con humildad, que esta reunión de Arabia Saudita ha tenido una cantidad de puntos y de líneas que él espera y nosotros esperamos, y hay que trabajar para que esto se exprese con mayor fuerza en las acciones inmediatas y en la próxima cumbre del G20 que tendrá lugar en Italia, que ha generado un cambio de agenda. Y un cambio de agenda que está provocado en su intensidad por 2 factores que también mencionó. Por el gran desafío global, pero al mismo tiempo porque en estos años ya era un tema global, pero sinceramente creo que se agravó en los últimos años y en parte por el abandono de uno de los países líderes en el mundo de gran parte del multilateralismo, por la menor incidencia de los organismos multilaterales que le han dado al G20 un rol especial. Y el G20 tiene un dato. Todos los países que pueden vetar o no resoluciones en el Consejo de Seguridad y con gran influencia en Naciones Unidas son parte del G20. Y los organismos subregionales, como él lo mencionó, salvo en nuestro caso, tienen una fuerte articulación con otras articulaciones regionales. 2 reflexiones finales. Una, le agrego a los muy buenos elementos que él dio respecto a tener una voz más coherente y sistemática como región y Argentina en esa voz regional. Yo le agregaría, y habrá que ver cuál es la más útil, algo que nació, creo que en la provincia de Mendoza, en la última reunión en la cual participaron los gobiernos antes del traspaso presidencial argentino en el 2015, en los tiempos del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, y que se puso en marcha en Buenos Aires, en ocasión ya de la presidencia del presidente Mauricio Macri, con otros presidentes de la región, que ha sido el diálogo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Cada uno de ellos tienen y tenemos nuestros desafíos, pero ya somos tanto Brasil, que lo ha pedido, como Uruguay, como nosotros, como el resto del Mercosur, observadores de la Alianza del Pacífico, que también tiene sus dificultades. Pero estos 3 países que están en el G20, México, Brasil, Argentina, más Chile, más Colombia, que estuvieron como invitados especiales en distintos momentos, más otros países también significativos, estamos en ese grupo. Quizás también serviría para reanimar este grupo, para reanimar este diálogo y para intensificar el diálogo entre estos 3 países, nuestra voz. Creo que todo lo demás que él propuso también es absolutamente importante y trascendente. Y lo último, que quizás sean las preguntas. Una reflexión que es,
Sobre lo que vos planteabas, Jorge, respecto al acuerdo internacional para la equidad, ya no solamente en las primeras medidas, sino en todo el tema de vacunación y de desafíos a futuro, porque comparto que esto va a ser mucho más largo que el 2020 y mucho más que solo el COVID-19, se creó un programa, el COVAX, con Naciones Unidas, la OMS y muchos países, para realmente garantizar esos principios que pusiste. Lamentablemente, como bien lo dicen algunos centros universitarios y nuestros análisis, aún los propios firmantes ahora están comprando entre 3 y 4 veces más vacunas que su propia población, una verdadera competencia de reservas. El COVAX prácticamente por las primeras medidas va a quedar en una primera instancia relegado o priorizado a algunos países de Latinoamérica y del mundo que son los más débiles, los más afectados, y recién posteriormente con una participación en los países de renta intermedia de nuestra región latinoamericana, que por supuesto con un promedio, que en algunos países es mayor, de alrededor de una vacuna por habitante, que es insuficiente, la están haciendo, pero que va a poder complementar con estos esfuerzos locales. Claramente está llevado, a diferencia de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que con un rendimiento del 100% hay que vacunar al 70% de la población, la recomendación de la OPS de que más que resolver el problema hay que tratar de evitar la propagación y por lo tanto está planteando por lo menos un 20% al cual se le sumará la gente que se ha contagiado. Entonces se me parece una reflexión sobre la necesidad del trabajo constante, porque los mismos países que firmaron eso, cuando toman la decisión nacional, corren a resolver solo su tema nacional. Es explicable, pero no resuelve el problema global. Y lo último, como propuesta, tu propuesta, sería muy importante, esto lo tiene que hacer el gobierno argentino, pero estamos en un ámbito de análisis y de conversación entre nosotros, que habida cuenta de los cambios que va a haber en Estados Unidos, seguramente con una mayor aproximación con Europa, con el Tratado Atlántico, con sus aliados asiáticos, la última firma, la firma reciente del RCEP, que incorpora no solamente a los 10, 11 países de ASEAN, sino también a China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia. India finalmente no se sumó, pero está ahí a la expectativa. Haría muy importante, más algunas nuevas ideas que han venido surgiendo en el Fondo Monetario Internacional, y no solamente pensando en nuestro país, la posibilidad, y esto sí que es pregunta o propuesta, de que podamos tener una convergencia que en general no ha existido entre las actualizadas decisiones en el campo financiero y macroeconómico y las acciones y los fondos, como muy bien vos planteaste, que pueda emitir, como emitió en el 2008, ahora para este nuevo desafío, el Fondo Monetario Internacional, pero con las políticas de desarrollo económico integral y de integración que los organismos multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial, el BID y por supuesto los subregionales y nuestras decisiones locales de desarrollo puedan estar armonizadas. Esto es, que no estén subordinadas a las decisiones financieras y macroeconómicas globales, pero tampoco que estén aisladas, sino que estén articuladas. Te lo dejo como pregunta y si no está el tiempo para tu respuesta hoy, para que lo sigas pensando y ofreciéndonos en una próxima reunión. Muchas gracias, Pilo. Más que una pregunta, me parece que es todo un capítulo que debería ser objeto de trabajo y a lo mejor Carola y Gustavo lo pueden tomar para que en las primeras semanas del año que viene podamos, en todo caso, volver a encontrarnos y trabajar sobre ello. Pero sí, yo creo que la palabra convergencia, de lo que acabas de mencionar, es la palabra clave. Se trata de descubrir a los que son similares a nosotros y hacer una masa crítica que nos permita, insisto, utilizar las plataformas que ofrece el multilateralismo, sobre todo en esta etapa que parece estar yendo hacia un repotenciamiento, para hacer oír nuestra voz, para hacer valer nuestros intereses. Porque en definitiva, siempre se trata de intereses. Siempre las discusiones en este tipo de ámbitos son discusiones de intereses. Y por eso decía recién, yendo a la primera parte de tu comentario inteligente, por eso digo que la vacuna no debe ser tomado como un punto de llegada, sino como un punto de partida. La aparición de la vacuna abre, y yo he escuchado los anuncios que ha hecho el presidente de los Estados Unidos acá con relación a las vacunas que se está produciendo en los Estados Unidos. Entonces, ojo, pongámonos todos en modo de alerta,
porque está empezando a verificarse una discusión que está lejos de estar orientada hacia lo que la declaración de líderes del G20 está planteando. Yo creo que se abre una nueva discusión que tiene que ver claramente con el acceso a la vacuna, y ahí es donde se va a poner a prueba la fortaleza de, en este caso, la instancia multilateral de la que estamos hablando, que se llama Grupo de los 20.